Esta es una presentación de ATR Capacita, que tiene como objetivo el complementar tu formación en las diferentes normas ISO. En estas cápsulas, expertos en cada norma estarán orientándonos acerca de cómo implementar y aplicar las diferentes herramientas en nuestros sistemas de gestión. Sin más por el momento, vamos con el tema de hoy, que es... A continuación daremos un recorrido por el apartado 6 de planeación sobre la norma ISO 9001-2015. Específicamente nos enfocaremos en el 611 de riesgos y oportunidades. Pero antes de comenzar habrá que analizar cuál es el concepto general o los diferentes conceptos y términos para definir riesgo. Dicho de otra manera, podemos definir al riesgo como el grado de incertidumbre sobre las consecuencias potenciales de los objetivos en determinada cuestión. Es importante mencionar que este riesgo, esta incertidumbre, esta posibilidad de evento de suscitarse puede impactar positiva y o negativamente a nuestro sistema de gestión o, como se menciona, a las consecuencias de los objetivos específicos sobre los cuales estemos indagando en o con respecto al riesgo. Asimismo, el riesgo puede verse como una vulnerabilidad, es un elemento potencial de perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades, y que de alguna manera esta puede verse en mayor grado en vulneración potencial hacia la organización con respecto a la importancia del activo, la persona, organización que se ve comprometida con respecto a la vulnerabilidad o con respecto al riesgo. Veamos algunos otros ejemplos de definición sobre el concepto de riesgo. Asimismo, podemos identificar al riesgo como un grado de incertidumbre, veíamos puede ser positivo y o negativo. Este grado de incertidumbre sobre un estado específico o incluso parcial con respecto a metas, objetivos, indicadores, y que de alguna manera esto puede llegar a impactar en el conocimiento y sucesos o consecuencias de una posibilidad con respecto a la planeación. Asimismo, podemos identificar al riesgo como aquella referencia de sucesos potenciales con consecuencias potenciales positivas y o negativas con respecto a metas, objetivos, indicadores, eficiencia de mi sistema de gestión, producto, servicio y del contexto mismo. Otra de las definiciones que podemos ver en la nota número 4 es que de alguna manera podemos identificar al riesgo como una combinación de sucesos y consecuencias que pudieran llegar a impactar a mi sistema de gestión, incluyendo cambios en circunstancias y la probabilidad de asociación de que éstas llegasen a presentarse o ocurran ante mi sistema de gestión. Es importante mencionar que el concepto de riesgo no es específico o exclusivo de la norma ISO 9001-2015. El concepto riesgos, el apartado 6.1 con relación al análisis, gestión y administración de riesgo, es otro de los elementos que vemos permanentes y que vemos constantes en todas las normas ISO que hoy están cambiando al nivel superior. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Lo que estamos viendo no específicamente es un requerimiento que atienda a la norma 9000 para gestión de la calidad, sino que de igual manera el bloque 6.1 de planeación con enfoque basado en riesgo lo vamos a ver de manera constante en normas como 14.001 para medio ambiente, 27.001 para seguridad de la información, en el tema de 22 para inocuidad alimentaria y así sucesivamente con cada una de las normas. Ya lo hemos mencionado en otros videos que hemos estado liberando con respecto a administración y gestión de sistemas de gestión y hemos estado de alguna manera haciendo alusión a aquellos apartados que son de carácter general, que no son exclusivos de una norma en específico, que van a ser constantes, y es importante mencionar que este apartado de 6.1 planeación con enfoque a riesgos es uno de esos elementos que vamos a ver como constantes en todos los sistemas de gestión. Ok. Veamos pues cómo se relaciona la administración y gestión de riesgos, el grado de incertidumbre con respecto a un sistema de gestión. La intención de este apartado es el asegurar que cuando se planifican los procesos del sistema de gestión, aquellos que van a quedar establecidos en el apartado 4.4 con respecto a la implementación de mi sistema de gestión, teniendo en consideración el alcance que hemos definido en 4.3 y que vamos a ver más adelante, debe de asegurarse que esta planeación, que estos procesos de alguna manera se están llevando a cabo con una perspectiva de pensamiento basado en riesgo, con una planificación en la que estamos identificando riesgos y oportunidades para de manera preventiva poder ser
efectivos y poder reaccionar de una manera consistente y efectiva. Es importante mencionar que estas normas, todas estas normas que han cambiado al nivel superior, al superior level, ya no tienen el concepto como tal de acciones preventivas y desaparece el concepto de acción preventiva precisamente atendiendo a este análisis de riesgo oportuno preventivo desde el bloque número 6 en la planeación. Por lo tanto, desde la concepción de la identificación de riesgos y oportunidades, mi sistema de gestión se vuelve preventivo. Con esto garantiza que se logran los resultados planeados. Con una buena administración, gestión de riesgos y oportunidades, podemos prevenir y reducir todos los efectos no deseados de manera preventiva y coherente contra las metas y objetivos que se han establecido dentro del sistema de gestión. Repito, en la planeación, en el bloque 6 de planeación de mi sistema de gestión. Y si tenemos una buena administración, una gestión oportuna de riesgos y oportunidades, de alguna manera podemos llevar nuestro sistema de gestión hacia la mejora continua. Esa es la parte fundamental de cómo interactúa la administración y gestión de riesgos con respecto a un sistema de gestión de la calidad. Asimismo, esta gráfica que viene a continuación nos da una fórmula muy efectiva. Si consideramos 4.2, que son las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, y el contexto mismo de 4.1, nos da como resultado el 6.1.1 de administración de riesgos. Es decir, riesgos es igual a la suma y la administración oportuna de 4.1 más 4.2. Contexto de la organización, la identificación de necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. En esta tabla podemos ver una serie de ejemplos de riesgos potenciales que pueden llegar a impactar, en este caso de manera negativa, nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, podemos tener pérdidas de clientes derivadas de falta de eficacia de entrega del producto en tiempo y forma o el incumplimiento de las expectativas contra la calidad del producto o servicio que estamos otorgando. Podemos tener pérdida de utilidades derivadas de procesos de fabricación ineficientes, lo que pueden llevar a un exceso de consumo en materias primas, un exceso de desarrollo de mermas, y esto de alguna manera puede impactar en la rentabilidad de la organización. Paros en la producción por falta de surtimiento oportuno de materias primas, paros en la producción, por falta de tener un buen mantenimiento, un buen esquema de mantenimiento preventivo que mantenga la infraestructura necesaria en las condiciones adecuadas para poder procesar las operaciones en el día a día. Pérdida de clientes de acuerdo a incumplimiento de requisitos o necesidades expectativas de nuestras partes interesadas, como pueden ser normatividades en específico, certificaciones, algunos elementos fundamentales de cumplimiento legal aplicable, y esto puede dar pie a que de alguna manera se presenten riesgos, pero también habla de riesgos y oportunidades. Algo bien importante es, para lo que algunos presenta un riesgo, para otros puede ser una oportunidad. Hemos visto a lo largo del tiempo que hay elementos en los cuales se vuelven contingencias ambientales, sanitarias, y que de alguna manera colapsan las operaciones, colapsan el sentido de la economía a nivel nacional, estatal, municipal, internacional, pero esto puede dar oportunidad para que algunos negocios, algunos sectores en específico puedan tomarlo como una oportunidad, y para ellos es una área que les deja rentabilidad, que les deja apertura, posibilidades de apertura de nuevos productos, nuevos negocios, en fin. La identificación de riesgos y oportunidades, repito, tendrá que ser en sentido positivo y o negativo para poder tomar decisiones oportunas en el momento oportuno respecto a la planeación y el alcance de nuestro sistema de gestión. Hasta aquí en el apartado 6.1.1 hemos visto las generalidades, los conceptos y vocabulario con respecto a riesgo y cómo de alguna manera el riesgo se puede visualizar como la suma de la gestión oportuna de riesgos y oportunidades que detectemos en el contexto de la organización, que es el apartado 4.1, y aquellas necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, que es el apartado 4.2. En la parte del 6.1.2 de riesgos y oportunidades, algo que es fundamental es lo siguiente. Nos menciona que aparte de tener en consideración lo antes mencionado con respecto al 6.1.1, también es importante identificar las acciones que deben basarse sobre el impacto potencial de la conformidad del producto o servicio, la satisfacción del cliente, y de ser necesario incorporarlas todas aquellas con respecto a mi sistema de gestión de la calidad y entre ellas sus procesos según sea apropiado.
y nos toma como marco de referencia la consideración en el apartado 4.4. Es decir, en el 6.1.2 lo que nos dice la norma es que habrá que tener como marco sustentable identificación y gestión de riesgos y oportunidades todo lo que hemos establecido como parte del cumplimiento para nuestro sistema de gestión de la calidad respecto a el alcance y marco de aplicabilidad que hemos determinado en el 4.3. Es decir, cuando ya conozco a la organización, que es el 4.1, cuando ya conozco, administro y gestiono necesidades y expectativas de mis partes interesadas, que es el 4.2, entonces pude determinar un alcance de mi sistema de gestión, que es el 4.3. Una vez que he determinado el alcance de mi sistema de gestión, tengo que implementar mi sistema de gestión a través de todas las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y tantos soportes como sean necesarios para demostrar la eficacia, eficiencia en la implementación de mi sistema de gestión, que es el 4.4. Y lo que me dice el 6.1.2 de la norma es que tengo que tener en consideración en esta planeación con enfoque basado en riesgos la identificación oportuna para poder abordar riesgos y oportunidades considerando lo establecido en mi sistema de gestión, y para ello habrá que referirse al 4.4 y ver cuántos procesos, manuales, instructivos, procedimientos operacionales han sido establecidos y de alguna manera someter a aquellos que sean de carácter importante, relevante y trascendente con respecto a riesgos y oportunidades, someterlo, repito, a una metodología que sea funcional para la organización. En la identificación o selección de esta metodología es importante tener el ciclo de vida, tener en consideración el ciclo de vida de la administración y gestión de riesgos. Puntos importantes. Habrá que formular, seleccionar las opciones de tratamiento una vez que se han identificado los riesgos, planificar la implementación de estos planes de tratamiento de riesgo, de estas acciones con las cuales nosotros pretendemos aplicar el modelo ARTE, que es aceptar, reducir, transferir o eludir el riesgo respecto a las decisiones y al apetito de riesgo que tenga la organización o las posibilidades de tratamiento que pudiesen llegar a tener. Evaluar la eficacia de estas acciones que se han implementado, de estos métodos, de estas estrategias, y si de alguna manera estas han sido funcionales, tratar de vislumbrar la administración del riesgo residual aceptable, es decir, una vez que hemos implementado los controles, siempre existe un remanente de riesgo. Ese remanente de riesgo se llama riesgo residual. La organización puede determinar hasta dónde es factible el tratamiento y administración de riesgos, la implementación de controles e infraestructura para minimizar ese riesgo, y ese riesgo que queda latente se llama riesgo residual. La organización determina cuál es el riesgo residual aceptable y en su caso, si éste tiene que tener acciones adicionales para reducir un poco más los riesgos que se tienen hasta el momento, tomar las acciones correspondientes. Hasta aquí, como parte de los requisitos de la norma ISO 9001-2015, hemos visto el concepto general de riesgo, identificado como un grado de incertidumbre, de consecuencias potenciales positivas o negativas con respecto a un elemento en cuestión, persona, infraestructura y todo aquello que atañe a nuestro sistema de gestión. Vimos algunos elementos importantes como es la determinación de riesgo igual a 4.1 más 4.2, pero que también en la identificación de gestión de riesgo, nos dice la parte del 6.1.2, habrá que establecer y someter a una evaluación de análisis de riesgos y oportunidades a todo aquello que he establecido como parte de mi sistema de gestión en el 4.4. De alguna manera, todo ello generalidades. La norma en sí no me da una metodología, no me da una línea específica, no hay un debe obligatorio con respecto a una herramienta a utilizar. Sin embargo, es importante mencionar
que existe dentro de la norma ISO 31000, dentro de la norma ISO 31000 y su familia, hay una norma que ya la hemos mencionado en otros videos, que es la norma ISO 31010. Esta norma ISO 31010 nos da una serie de herramientas que podemos utilizar como métodos efectivos para la evaluación y gestión de riesgos y oportunidades. Entre ellas, ya lo hemos mencionado, está tormenta de ideas o lluvia de ideas, método Delphi, el análisis de causa y efecto, métodos HACCP, el modo de efecto de falla y algunos otros más que son importantes y trascendentes respecto a las normas ISO para poder gestionar de manera oportuna nuestro sistema con respecto a riesgos. Pero es bien importante mencionar lo siguiente: no todas las metodologías son aplicables a todas las organizaciones. La organización en cuestión deberá de analizar cuál de todas estas metodologías es la que mejor se adapta al producto o servicio con respecto a la administración y gestión de riesgos. Algo que es súper importante mencionar es, por ejemplo, en el caso específico de la norma ISO 27001 para la administración y gestión de riesgos de seguridad de la información, no existe entre todas las metodologías de ISO 31010 una que pueda solventar las necesidades de la ISO 27001. Sin embargo, la misma familia ISO 27001 tiene una norma ad hoc para la administración y gestión de riesgos respecto a la seguridad de la información. Lo que quiero dar a entender con esto es que si dentro de la ISO 31010 no existiera un método, una herramienta que pueda ser aplicable al producto o servicio de la organización deberá de identificar aquella que sea aceptable y pertinente respecto al producto o servicio de la organización. Y no necesariamente hay una en cuestión. Los auditores, cuando evalúen la administración y gestión de riesgos, deberán de tener esa apertura, ese tacto contextual para poder definir y determinar si esta metodología es aceptable o no con respecto al producto, servicio, al contexto de la organización, e independientemente de la metodología que la organización determine implementar o decida implementar, si quisiéramos tener como marco de referencia algo contra cual evaluar nuestra metodología, esta matriz, este diagrama que tenemos aquí, contiene los 5 elementos fundamentales para la administración y gestión de riesgos. Al momento de establecer la metodología de administración y gestión de riesgos, punto número 1, es importante analizar y establecer el contexto de la organización. Conocernos como organización con respecto a los riesgos y a las oportunidades. Y dentro de este contexto, ya lo hemos mencionado, tomemos en consideración lo establecido en el 4.1, en el 4.2 y el 4.4 de la norma ISO 9001-2015, que es la que tenemos como marco de referencia para este video. Asimismo, dentro de los 3 elementos fundamentales de la evaluación del riesgo, una vez identificado el contexto, comencemos pues por la identificación de riesgos. ¿Cuántos riesgos y oportunidades existen en torno a mi organización? Habrá que analizar los riesgos y ese análisis es identificar la probabilidad de ocurrencia con respecto a indicadores, a metas, a parámetros específicos, dependiendo la metodología que se establezca. Una vez que hemos gestionado ese análisis de riesgo con respecto a la probabilidad de ocurrencia, el impacto, realizaremos la evaluación del riesgo, y cuando hemos realizado la probabilidad de ocurrencia con respecto al riesgo y determinado el nivel de impacto, que es la evaluación del riesgo, alto, medio o bajo, o dependiendo los niveles y criterios establecidos por la organización, el quinto elemento sería el establecer los planes de tratamiento de riesgo. Si se fijan, una constante en los laterales es en todo momento la comunicación y consulta, el monitoreo y revisión constante con respecto a la administración y gestión de riesgos y oportunidades. Repito, para poder de alguna manera determinar que la metodología que se ha establecido dentro de la organización es eficiente, deberá de tener invariablemente estos 5 elementos fundamentales: contexto,
La identificación de los riesgos de la organización, riesgos, oportunidades, analizar o los criterios de análisis de riesgo, cómo serán evaluados los riesgos y la gestión oportuna de planes de tratamiento de riesgo a razón de los riesgos que se han detectado. De manera general, estos son los requisitos del 6.1, 6.1.1, 6.1.2 con respecto a riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001-2015. Repito, los elementos fundamentales de la administración y gestión de riesgos que hemos visto, si bien es cierto que estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, también es importante mencionar y ratificar que la generalidad y conceptos de administración y gestión de riesgo que hemos visto, el ciclo de vida de administración de riesgo y la referencia a las normas ISO 31 serán constantes en todos los sistemas de gestión, independientemente de la norma de la cual estemos hablando. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register, y esto es el SEA ATR. Vive, crece, avanza y logra. Te invito a que nos visites en www.americantrust.com.mx y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención, dale like y suscríbete al canal tocando la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.